En esta clase vamos a hacer una recopilación de todo lo que hicimos. Vamos a pensar un poco el camino que hicimos desde ese círculo que nosotros llamamos cromático, pero es una herramienta para empezar a pensar la paleta por fuera de la composición, empezar a construir este proceso creativo que ustedes quieren arrancar de una manera más frondosa, no yendo directamente a la obra. Tiene muchos beneficios construir la paleta por fuera de la obra. Es no lanzarse, sino plantear alguna hipótesis. Y vamos a volver bastante en esta palabra durante esta clase. Después de ese círculo cromático, nosotros lo que fuimos haciendo fue ir desglosándolo para entender cómo a partir de eso que llamamos paleta reducida, que es decir, bueno, yo me voy a quedar acá, no me voy a mover, no voy a agregar demasiados tonos, voy a trabajar con lo que tengo armado ya hasta acá. Con esa paleta reducida lo que hicimos fue generar diferentes posibilidades de paleta y diferentes contrastes, que eso vamos a ver ahora. Nosotros revisamos un poquitito lo que es el concepto de contraste, las variedades de contraste que puede haber y también las características del color, ¿no? Hasta ahí trabajamos hasta la clase pasada. Sumamos algunas de los conceptos de composición para empezar a desglosar ese camino también. Y la clase pasada unimos todo en una propuesta de ejercicio, que era una propuesta de ejercicio muy limitada de vuelta para que después uno pueda hacer su propia digresión sobre eso. Pero era un tipo de pintura que no sería el que uno haría normalmente, ¿no? Un poco como romper el caminito del confort, del propio recorrido. Vieron que las neuronas hacen siempre más o menos las mismas conexiones. Bueno, tratar de correr un poco esas conexiones para los lados, a ver si podemos obligar al ojo a distinguir cada vez más matices, cada vez más diferencias de valor, y con eso agregarles a ustedes, ampliarles un poco la paleta que usualmente trabajan. Eso hicimos hasta la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar un poco en, por un lado, cómo contrastar esa paleta, cómo confrontar la propuesta de paleta de la clase anterior, otra manera de pintar, otra manera de enfrentarse al boceto, disposición en el espacio pictórico, todo eso, otra manera de arrancar el trabajo. Y además yo lo que voy a tratar de mostrarles es si hay alguna forma o algo de lo que yo diga puede resonar con esta distancia que a veces hay entre lo que podemos hacer en un ejercicio y lo que queremos hacer en una obra. A ver si hay algo de esos dos mundos que parece que están como en dos vías paralelas, pueden empezar a acercarse. Es un poco una decantación que tiene que ocurrir, ¿no? A veces cuando uno, no sé, yo que hice el profesorado, uno estaba en el profesorado y decía, bueno, ¿y esto cómo lo puedo pasar en una clase real? Había una distancia ahí que se va alisando con el tiempo y la palabra mágica que es la práctica. Lo que este taller les invita, y las que ya me conocen de experiencias pasadas saben, es a disfrutar el proceso aún en los momentos en que no es disfrutable, en que uno está recontra embolado. En ese momento de frustración o de poca satisfacción con lo que uno está haciendo, ver si aún así, en esa situación de intrínculos que uno se encuentra, puede encontrarle la parte desafiante a eso y que sea ese desafío lo que los motive. Así que hasta aquí es el inicio. Yo voy a pasar a la otra cámara y mientras tanto, si hay algo que comentar, también las voy escuchando, ¿sí? Voy hacia allá. Antes de arrancar con el ejercicio en sí, vamos a pensar entre todos un poquito esto, que a mí siempre me gusta escribirlo para que lo vayamos haciendo como en tándem.
Vamos a hablar un poquito de esta preocupación de cómo hacer el saltito ese entre los ejercicios y algo un poco más personal. Los ejercicios por lo general los ejercicios tienen un tinte que es más general, ¿no? Tiene que abarcar varios de los conceptos que queremos aprender, intenta a la vez cubrir grandes temas de color y composición, pero también entiendo que tiene que suceder ese trasvasamiento que convierta esto general en algo personal y específico. Entonces, vamos a hablar de dos maneras de lo general a lo particular. Vamos a hablar de dos maneras en las cuales pueden ir acercándose esos dos caminos que por lo general, que parecen por momentos correr en paralelo. Una forma de ir construyendo este camino hacia lo personal es la que venimos proponiendo en las 4 clases de este taller, que es la forma, que a mí me gusta decirlo, ir desde afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Es una forma que lo que intenta es que tomando algún ejercicio que les haya resultado cercano, que les haya resultado agradable, de este taller o de otro, de alguna obra que les haya salido bien, que ustedes sientan que era satisfactorio el resultado, que traten de hacer alguna variante, repetirse, copiarse a sí misma, tomar algo del mundo y traerlo. Es una manera muy efectiva de trabajar cuando hay algún bloqueo, cuando uno pierde las ganas y la motivación. Es decir, tomar algo del mundo que puede ser un ejercicio, un pintor referente, alguna obra de ustedes que salió bien y replicarla, copiarse, empezar copiándose, cambiarle la paleta, hacerle alguna modificación. Esta manera de trabajar de afuera hacia adentro es útil cuando uno está atravesando algún bloqueo, se siente desmotivado, perdió las ganas por alguna razón que puede suceder cuando pasa mucho tiempo sin hacer y no se sabe cómo volver a agarrar ese hilo. Tomar algún ejercicio, repetirlo. Algo que a ustedes les resulte poco comprometido y en el cual sientan que hay mucho ya resuelto. Eso tiene que ser una disposición relajada de trabajar, en lo que ustedes sientan que no hay demasiado en juego. Esta es una forma de trabajar que lo que hace es, mediante la ejercitación, el ejercicio llamando al ejercicio, el trabajo llamando al trabajo. Uno va haciendo y construyendo en el hacer constante, como no hay que pensar demasiado acá. Entonces, lo principal, ¿cuál es la actitud para que esta forma de trabajar funcione? Es la acción de pintar domina al pensamiento de pintar. Domina, me falta.
En proporción, tiene que haber más acción y menos pensamiento. Hasta que, por insistencia o por cansancio, algo sucede. Y ahí se prende la lamparita, se ilumina un paso más en el camino que aparecía muy oscuro. Pasito a paso, con mucha lentitud, dejando, como dice Eve Ward, que el tiempo amance al espacio. Alguien me puso ahí en el grupo, creo que Nati, que el nombre es lindo y surge de esa frase de Eve Ward. Parece que no pasa nada hasta que solo porque el tiempo está pasando, algo sucede, como si se ordenaran las cosas solo porque pasa el tiempo. Después se las voy a compartir, esa frase es hermosa. Y de paso les recomiendo ese gran libro también, Visto y Oído, de Eve Ward. Entonces, la otra forma, la segunda, por oposición, si esta era de afuera hacia adentro, a esta le puse de adentro hacia afuera. Y en esta, si la acción de pintar domina el pensamiento de pintar, en esta otra hay un poquito más de equilibrio entre esas dos. Esta forma parte, esta surge de una hipótesis. Una pregunta que pueda responderse plásticamente. En este taller surgieron algunas hipótesis. Voy a recuperar algunas. Mencionaron cómo puedo pintar un amanecer, cómo puedo representar un amanecer en invierno o en verano. Entonces, pintar amanecer podría ser. ¿Cómo puedo pintar una flor marchitándose? ¿Cómo se pinta un recuerdo? ¿Cómo se trabaja a partir de los recuerdos? ¿Y cómo represento el miedo? En pintura es posible plantearse hipótesis, buenas preguntas de trabajo. Y las pinturas son las respuestas. No hay una sola respuesta, hay un conjunto de respuestas. Eso es lo lindo, que uno no tiene que llegar a un resultado, puede llegar a varios válidos, todos entre sí. ¿Habrá algunos que tengan mayor certeza para responder esta hipótesis? Seguro que sí, pero todos hacemos obras, unas mejores que otras. Eso es así, es normal, pasa eso. Hay algunas que incluso se valorizan por la mirada de otros. Hay otros que nos dicen, che, pero fíjate esto, por ahí uno ni sabe lo que hizo. Entonces ahí es importante darle varias posibilidades de respuesta a esta hipótesis. Entonces, ¿cómo llego a esas varias respuestas de hipótesis? Tengo que experimentar, tengo que probar, tengo que aventurar respuestas como si fuese un investigador. Y otra cosa que también es importante cuando uno plantea una hipótesis de trabajo, una manera de trabajar la pintura más racional, tal vez, lo que es importante es empezar tal vez por lo obvio.
ir acercándose paulatinamente a la innovación. Es más difícil llegar a una innovación o a una pintura que a ustedes les resulte como perfecta de una que ir acercándose. Tal vez eso les permite construir un espacio seguro para llegar a esa pintura y aligerar los efectos de la frustración. En pedagogía hay una palabra que se usa mucho que es andamiaje, que es ir construyendo como la estructura para que el otro, el que está aprendiendo, pueda cada vez alcanzar estantes más altos. Pero eso es una construcción que se va haciendo palito por palito, cosita por cosita. Uno cuando está construyendo la última pintura tal vez no ve todos esos pasos anteriores, pero están en algún lado. Entonces, para quienes ya les picó este bichito de la pintura y tienen ganas de seguir, bueno, de a pequeños pasitos van construyendo el propio camino. Entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Paso al ejercicio de hoy. Bueno, entonces, nosotros tenemos el ejercicio que hicimos la clase pasada, que toda la polémica que generó, bueno, fue que no podíamos usar contraste de valor, no podíamos diferenciar mediante claros y oscuros, que es un camino que usualmente recorrimos, las formas, ¿no? Teníamos que ir encontrando otras cosas e ir dejando al ojo depositarse en las formas para que cada vez vea con más claridad una forma de otra. Es como sentarse en la oscuridad. Al principio es intensa, profunda y total, pero pasan 2, 3, 4 minutos y uno empieza a distinguir formas. Esto es lo mismo. Al principio no van a ver nada. Con el mayor tiempo de mirar, simplemente empiezan a aparecer las formas distinguidas en ese espacio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar con el mismo esquema de composición, o sea, la misma imagen que yo hice, pero con otra paleta y otra forma de plantear el ejercicio en la hoja. Vamos a ver que también con esta paleta la vamos a acompañar de otra manera de pintar. Nos vamos a meter con un concepto que, bueno, conformó a la pintura en toda su historia, que es el volumen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como vamos a plantear una manera diferente de plantar el ejercicio en la hoja, es vamos a pintar un fondo. Para este segundo ejercicio yo les dije que vamos a trabajar con más cantidad de valores y tonos, de luces y sombras y de tonalidades. Y lo que vamos a hacer es agregar un color más que va a ampliar todavía más la paleta y la posibilidad de contraste. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso, y que es el gris. Blanco más negro. Un gris que sea un chiquitín más que un gris medio. Ahora les voy a, los que tengan el círculo cromático, no sé si lo chusmearon, pero este tiene la escala de grises. Acá están los tonos saturados y acá está la escala de grises. Nosotros vamos a trabajar con un gris, digamos, medio, pero no este ni este, más cerca del 7 o el 8. Va a ser más blanco que negro porque necesitamos que tenga un poquito de luminosidad. Entonces, más cerca de la claridad que de la oscuridad.
Entonces, yo voy a trabajar con este tamaño y voy a pintar negro y blanco. Más blanco y menos negro. Lo que quiero es lograr un tono gris que cubra, con lo cual voy a usar poquita agua. Un gris de blanco y negro, lo que se llama un gris neutro, no demasiado, que de movida no tenga ninguna connotación, ni cálida ni fría, ni azulada ni rojiza. Entonces voy a mojar un poquito el pincel de todas formas, igual acá hace mucho calor, con lo cual imagínense que se va a secar rápido y voy a armar el gris antes el tip siempre para que no se oscurezca demasiado el gris es más cantidad de blanco y menos de negro, porque el negro es mucho más poderoso y tengo el blanco y le agrego el negro, no al revés, porque no voy a llegar nunca a un claro. Más o menos este gris está bien. ¿Sí? Recuerden que el acrílico siempre se oscurece un poco, así que más o menos es un poquito ahí. Y es fondear.
Bueno, y acá dos cuestiones técnicas que me gustaría mencionar. Una es sobre el tema de la más pincelada, menos pincelada, cómo quiero pintar, no quiero que se note la pincelada, quiero que sea un fondo pleno. Bueno, esas son preguntas. Por supuesto, a más dimensión, mayor complejidad. Con el acrílico, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Siempre dos manos es mejor que una. La segunda suele quedar más pareja porque ya tiene un fondo y uno está como acompañando ese fondo, no tiene que cubrir tanto, además un poco se impermeabiliza. Y algún pincel ancho. Este está bien, una pinceleta, perfecto. Cuanto más ancho, más fácil, más parejo. Y cuanto más grande la superficie, más cantidad de materia preparada primero y además más ancho el pincel. Todas esas cosas ayudan. Hay pintores que se construyeron pinceletas, no sé, de 30 centímetros para que les quede totalmente pareja la superficie. Si eso es una preocupación, es práctica, es verdad, pero me parece que con estos tips también los va a ayudar. ¿Para qué me va a servir además dar una segunda mano? Para ver si está muy oscuro, si quiero aclarar. Es mejor siempre trabajar en este tipo de fondos con una doble mano, aunque la segunda quede más clara, no importa. Y otro aliado en si pintan con óleo es mucho menos complejo, por supuesto, pero para el acrílico es el retardador de secado que yo les recomendé también tenerlo, porque se pueden hacer las mismas cosas con y sin el retardador si uno adquiere la práctica y la constancia, pero el retardador ayuda muchísimo a seguir peinando esa superficie y lograr que quede pareja. Bueno, entonces, una vez que esté seco, una segunda mano, yo voy a aclarar un poquito. En mi cámara se ve oscurísimo. María, te hago una pregunta. Sí. El retardador de secado es para que tarde más en secar, entiendo por el nombre. Sí. Y vos decís que para dar la segunda mano tiene que estar seco. Sí, la primera mano seca, siempre. ¿Y para qué es el retardador de secado? Es para que cuando vos pases el pincel te permita peinar más la superficie y eso lograr una mayor planitud en la pintura, ¿entendés? Sí, la idea es que no se noten las pinceladas, digamos. No necesariamente, pero es es una pregunta técnica muy repetida en los talleres. ¿Cómo lograr un fondo pleno? Bueno, esto es una manera. Okay. No es que sea indispensable para lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Puede tener vetas. Y también a ver, me quiero explicar mejor. Si yo quiero que me quede sin vetas y no puedo lograrlo, bueno, ahí es que entran estos consejos. Si a mí me queda vetas porque me gusta, ahí no entran estos consejos. Es una cuestión de resolver desafíos técnicos que me quede de la manera que quiero. Construir herramientas para eso. Y es como un gelcito, es como un detergente. Ahí puse 3 gotitas más o menos. También sirve cuando hace mucho calor. El acrílico, como es una pintura que además alberga un poco todas las maneras de pintar, se puede asociar a la acuarela, se puede asociar al óleo,
Y uno puede también trabajarlo totalmente manchado, el gris esto, sí puede ser también. Y cuando uno agrega retardador, no hace falta agregar tanta agua. ¿Y para qué sirve, para el caso, ¿no?, que ustedes quieran hacerlo liso? La segunda mano siempre le agrega también un poco más de densidad a ese fondo. Ven que yo tengo más posibilidad de peinar, es muchísimo más parecido al óleo. Fíjense la diferencia. Miren, todavía ni se secó lo de arriba. Bueno, entonces voy a dejar un toquecito que se seque y voy a ponerme adelante mi boceto. Lo voy a tener presente. Yo voy a usar, salvo el gris, que es nuestro agregado, que va a ser un gran aliado, voy a usar las mismas tonalidades de las cuales partí, que son las que yo estoy investigando, tengo ganas de jugar con esas tonalidades y sus combinaciones hasta que me canse, tenga ganas de incorporar, entienda que incorporando sumo y no complejizo al Pepe. Entonces, esas cuestiones también me dicen a mí, por ahora yo me quedo acá, tengo mucho para investigar en esto que estoy haciendo, en estos 3 tonos de los cuales partí en mi círculo. Y los contrastes que quiero usar para trabajar son el contraste claro-oscuro, por supuesto, que es el rey, y además quiero sumar el contraste simultáneo. Ay, que tuve que esconder el libro porque, esperen, ahora les cuento. Y lo estaba repasando hoy a la tarde y justo se despertó mi hijito y no queda nada de este libro si lo agarran. Vamos a trabajar sobre el contraste claro-oscuro y este contraste, que es el simultáneo, que me gustaría sumarlo. Es un contraste que tiene bastante complejidad, pero que como nosotros tenemos ahora de fondo un gris, vamos a poder trabajar un poquito en él. Es el que está en la página 74 de Itten, y todo el libro de Albers está basado en ese contraste. Es un contraste que lo que dice es que 2 tonos, cuando están pegados, se
contrastan simultáneamente, dos tonos con características específicas, que ahora vamos a ver un poquito de eso, se modifican simultáneamente y llaman a otros tonos. Uno empieza a ver en este gris tonalidades que no estaban de movida. Nosotros vamos a trabajar con estas propuestas. Un color saturado con un gris neutro que se modifica por la acción del color saturado sobre él. Como nosotros teníamos tonos saturados en nuestra paleta de inicio, vamos a ver qué le pasa en la práctica. Bueno, entonces yo voy a poner en mi paleta el amarillo y un poquitito de violeta. Para empezar a pintar, voy a arrancar por estas formas. No voy a plantear todo el ejercicio, voy a plantear estas formas primero, porque tengo ganas de trabajar con ellas como personajes principales. La clase pasada empezamos de atrás hacia adelante, hoy desde adelante hacia atrás y sin el planteo de la totalidad. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. Pongo un poquito de violeta. Y amarillo. Yo estaba trabajando con el amarillo limón. Es el amarillo claro de algo. Estas piezas, en mi caso, quiero que sean protagonistas, entonces las voy a trabajar con el mayor nivel de detalle y las voy a volver volumétricas, que de alguna forma la expectativa es que salten de la pintura, ¿no? Que construyan un poquito eso, el ilusionismo en la pintura, que fue esa necesidad de construcción de la tercera dimensión, de esa profundidad de campo que empezó a tener la pintura en un momento dado, y que el claroscuro, el óleo y la perspectiva fueron sus personajes técnicos principales. Entonces voy a diseñar la forma y la voy a pintar. Estamos en el centro. Esta manera de acercarse a la pintura sin boceto ni dibujo es también muy usual en los pintores que no dibujan. Hay muchos pintores que no usan el dibujo para plantar un boceto. Yo le voy a poner un poquitito de blanco al amarillo para que tenga más fuerza de dibujo, para que no se pierda en el fondo gris. Y voy a hacer una pequeña trampita acá, que es que voy a redondear esta base para darle un poco más de volumen. Este pincel no me gusta.
Tengo un poquito de retardador. Si agarran el pincel como del medio y bien de costado, eso les permite más precisión. Fíjense que en el desplazamiento, o sea, yo tengo que hacer ahora una línea recta. Si yo agarro muy así, mi movimiento está más limitado. En cambio, si agarro así, no tengo que mover tanto la mano, sino simplemente con el movimiento de los dedos puedo llegar a trazar una línea que sea recta. Y recordamos que si esa mano es recta a mano. Si yo quisiese hacer perfecto esto, usaría otra técnica, un enmascarado, otra manera de pintar. Miren qué lindo ya como vibra, incluso que este amarillo está un poquito lavado todavía, pero miren qué lindo cómo se destaca la figura sobre el fondo. Y una pequeña explicación. Yo soy zurda, entonces por eso hago la luz de este lado para que ustedes puedan ver. Si no, siempre estoy tapando con la mano y en las grabaciones cuando lo veo, bueno, digo, qué lástima que eso se perdió. Entonces por eso hago de este lado las luces y las sombras. Me parece que se aprecia más. Ustedes construyan como tengan ganas, libérense del ejercicio en el momento en el que tengan que sientan que lo pueden hacer. Ahí voy a apoyar esto. Y el otro objeto, que era un cuadrado, lo voy a dejar ahí, pero yo ya sé que le voy a dar otro tono, que no quiero que estén tan pegados. Me gustaría que formen un conjunto, está bien, pero que tenga cada uno una personalidad. Y lo voy a apoyar más o menos ahí. ¿Y cuál es el beneficio ahora que yo ya sé varias cosas de este trabajo? Porque ya lo boceté, ya construí una primera propuesta, ahora voy por otra. Entonces avanzo un poco menos estresado, digamos.
Y yo tengo estas montañas simuladas que, ¿cómo voy a hacer para que se unan con este fondo? Lo que yo voy a hacer es a este verde le voy a agregar un poco de gris, que esa es otra técnica para generar distancia y diferencia entre lo que yo quiero resaltar y lo que quiero llevar hacia atrás. Una de las maneras es agrisar. Entonces voy a respetar ese verde que está ahí y lo voy a mezclar con el gris. Voy a empezar por estas y voy a seguir por esas. Perdón, María, ¿podrás repetir lo que dijiste sobre agrisar? Todo lo que está en un segundo o tercer plano de la pintura, si yo mezclo el color de base con un poquitito de gris, eso se va para atrás. Es algo que muy comúnmente lo hacían en el Renacimiento para lograr que ese plano todavía pareciese que estaba más lejano. Además de achicar las formas, agrisaban. Entonces yo lo que voy a hacer que es negro más blanco, muy parecido al gris del fondo, lo voy a mezclar con verde, que es el color que yo quiero usar en ese fondo. Bárbaro, gracias. Y voy a bocetar esas formas. La segunda capa la voy a hacer todavía más gris. Ven ahí como ya se va yendo hacia atrás. Entonces, acá hay dos posibilidades. Si yo quisiera, pongámosle, que estas formas se asocien con estas formas de la montaña, si yo agrego un poco de amarillo acá atrás o un poco de verde acá adelante, se van a unir. Si yo no quiero bajo ningún concepto, que es lo que me pasa a mí, no quiero que se unan, no voy a agregar amarillo acá ni verde acá. Es como que están prohibidos para mantener esa separación que ya veo que se está planteando y me gusta. Pero si quiero iluminar,
voy a agregar un poquito o de gris más claro o de verde con blanco. Y otra cosa también es, bueno, limito el trabajo sobre las montañas. Yo no quiero que el foco esté ahí. Entonces voy a detallar menos esas formas de atrás. Me faltan a mí estas 3 formitas de acá. Entonces, acá lo que puedo hacer es pensar, ¿no? Si yo quiero que se asocien más a la montaña o si quiero mantener esta idea de que sean del mismo color ahí. Ahí voy a tener que probar, porque no lo tengo tan claro. No sé bien qué quiero todavía. Tal vez pueda hacer un intermedio, no sé, voy a tener que pintar las formas y ver. Lo puedo pensar también un poco más y si no puedo probar, son 3 formitas y nada más. Lo que sí voy a primero darles un poquito más de intensidad a estos para verlos todavía un poco más y luego pasar a esas formitas. Yo lo que voy a hacer con estas formitas es trabajarlas con amarillo, pero lo voy a mezclar también con un poquito del fondo. Entonces voy a ver si logro que estén en el intermedio. Voy a hacer una mezcla de amarillo y gris de negro y blanco.
Bueno, ¿vamos bien? Que ahora voy a pasar como a otra partecita. Importante que dejemos secar bien estas dos formas, que son como los protagonistas. Fíjense el amarillo con gris, se pone un poco verde, se esconde bastante. Es muy lindo lo que pasa en esta zona del trabajo. Bueno, ¿cómo voy a construir este claroscuro? Yo voy a ir desde el blanco, casi blanco, al amarillo. Y voy a ver si ese volumen es suficiente. Si no es suficiente, voy a tener que impulsar esa distancia entre la luz más luminosa y la oscuridad mayor con algún otro tono. Porque ¿qué pasa particularmente con el amarillo? Es el color más claro del círculo. Entonces, su posibilidad de lograr un gradiente amplio es muy limitada. Tengo que acompañar ese amarillo con otro tono. Y yo acá estoy un poco corta porque no puedo acompañarla con negro porque ya está en el fondo, tampoco con gris porque también está en el fondo. Entonces, si pienso que necesito acompañarla con algo, voy a tener que recurrir a el violeta, a su complementario. ¿Podría ir también al azul? Sí, lo que pasa es que amarillo y azul forman otro color, no se neutralizan. Entonces ahí voy a tener que tomar decisiones. Como yo ya tengo una base y esa base un poquito me impermeabiliza, lo que voy a hacer es partir del blanco puro y colocar el blanco puro donde yo creo que está la zona de mayor luz. Para hacer esto pueden tener retardador, pero es importante que no agreguen agua en este momento. Digo, si no tienen retardador, un poquito de agua para lograr ese pasaje van a tener que agregar, pero si lo tienen, no agreguen agua. Mojo un poco el pincel en el retardador y agarro blanco solo. Y ahora lo que voy haciendo es paulatinamente voy oscureciendo
ese blanco. Le voy quitando luz. Agarro un poquitito de amarillo. Y construyo lo que se llama medio tono. Y voy fundiendo un tono dentro del otro. Eso es lo que verdaderamente logra el volumen. Y ahora, como les dije, yo me puedo quedar acá, es decir, luz, medio tono y sombra del mismo color, o si quiero un claroscuro más dramático y un poquito más llamativo, puedo ir al violeta en esa sombra. Yo voy a hacer uno y uno, así ustedes tienen las dos opciones. ¿Y acá qué nos ayuda? También el gris del fondo. Si hubiese otro tono, esta parte del cono no resaltaría tanto. Entonces, ahora en el cuadradito, lo que voy a hacer es agregar un poco de violeta y mezclarlo con el amarillo. Y voy a construir ese gradiente también. La graduación de un solo tono hacia el blanco, hacia el negro, es un poquitito más simple que la que involucra dos tonos. Es decir, en este caso el amarillo y el violeta más blanco y negro puede ser también. Entonces ya tengo ahí el violeta y voy a ir con el amarillo del medio tono. Esta es otra manera también de trabajar, poniendo luces, sombras y luego trabajar el centro de la figura.
Ven que como tengo el gel, resbala un poquitito la pintura. Voy a dejar que se seque un poquitito. Vamos, hasta acá, ¿estamos bien? Veo todas concentradas. Sí. Ahora agarro solo amarillo, porque sé que todavía está fresco el violeta, y voy a avanzar arriba de este medio y medio tono. La manera de fundir dos tonos también es un tema técnico. Ahí ustedes tienen que evaluar cuál es la que más les funciona. A mí, por lo general, los golpecitos, y como si uno estuviese como barriendo, pero para un lado y para el otro, como si estuviese moviendo así, es lo que mejor me va. Cuando trabajo con el retardador, dejar secar un poquitito y volver. Y así, idas y vueltas hasta que me gusta. El mismo pincel, diferente pincel, depende de la superficie. Si es una superficie muy grande, es conveniente varios pinceles. Si es algo chiquitito, pueden limpiarlo un poco y está todo bien. Cuanta menos agua necesiten, más las va a ayudar a lograr el pasaje.
Ahí dejé secar un poquito y voy a ir con un chiquitín de este amarillo. Blanco. Vieron que son totalmente diferentes las dos formas. A estas les voy a dar un mínimo, no las voy a oscurecer, pero les voy a dar un mínimo toque de luz, con un poquitito del amarillo, con blancos, seco, un toque. Mari, Sí, yo voy bien. Lo que me doy cuenta es que necesito trabajar mucho, 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 practicar el fundido, porque me quedan así como las franjas, digamos, del trabajo de luz y de sombra. Pero bueno, me parece que es estoy como es difícil. logrando. Sí. Es práctica, sí, 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 es práctica. ¿Y tenés el retardador, lo estás usando? No, no tengo retardador. Te va a ayudar, te Bueno, va a ayudar. vamos. Es una trampita, te va a ayudar. Hay gente que usa barniz también. Este dice retardador, pero hay gente que usa barniz, barniz acrílico también. Óleo nunca usaste, ¿no? No, nunca. Está bien, ¿no? Entonces sigamos con acrílico. Y bueno, yo quiero hacerle una sombra que resalte esta tridimensión, este volumen que estamos tratando de construir, y a la vez que no se revire, o sea, que no se levante, que tenga una presencia, porque la sombra potencia la luz,
Eso es, eh, así vemos, así percibimos, pero que permita que la luz se luzca. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, por un lado, el complementario de este tono con el cual yo estoy trabajando, que es el violeta, y lo voy a mezclar con el gris. ¿Por qué lo voy a mezclar con el gris? Para que se asocie un poquitito al piso y se quede pegado ahí, que no se levante como una forma más. Entonces voy a mezclar blanco, negro y violeta para construir la sombra proyectada. Violeta. Alguien me escribió en el Padlet que el violeta era muy oscuro. Hay dos violetas. El violeta de dioxazina es el más oscuro y el más azulado, el más frío. El violeta de quinacridona es el violeta más rojizo, más magentoso. Alguien me había dicho algo con respecto a esos dos. Entonces, tengo acá una mezcla de negro, blanco y violeta. Le voy a sumar un poquitito más de violeta. Necesito un chiquitín más. Negro. Voy a probar con ese. ¿Qué tono tiene que tener esta sombra? Tiene que ser un poco más oscura que el gris de base. Tono no. ¿Qué luminosidad tiene que tener? Tiene que ser un poco más oscuro que el gris de la base. ¿Qué puse ahí? Violeta. Entonces voy a poner un poquito más de negro. Ahí. Probar con este, a ver qué tal. Voy a proyectar esta sombra. Más o menos llego desde la base con muy poca pintura. Y avanzando muy de a poquito, más o menos en una diagonal. Está bueno que trace una diagonal.
Me quedó larguísimo. Ay. Si había algo dramático era ese largo de sombra que quedó. Cuanto más pregnante esta forma, más marcado el efecto todavía, ¿no? Yo quiero que sea todavía un poco menos violeta. Para mí tiene demasiado violeta, necesita más negro y gris. Y para que estas sombras no se vean tanto, pues las formas no están tan visibles, así que tengo que elegir otra, lo que voy a hacer es más gris que violeta. Entonces, el color de la sombra tiene que estar más asociado todavía al fondo. Voy a agarrar blanco, negro y un chiquitín de violeta.
Fíjense que acá lo que yo hago es que esta sombra choque sobre ese objeto, porque acá podría haberlo hecho también, pero bueno, quería resaltar eso y como la pintura permite esas licencias, lo dejo así. Pero acá sí la hice chocar para que vean que pueden hacer. Llega hasta la base de ese objeto la sombra y luego se levanta. Y entonces es como si chocase. Lo que pasa cuando ven en una pared un árbol, por ejemplo, la sombra de un árbol. Eso es un buen ejercicio. Sombras de árbol. Bueno, y me gustaría hacerle un detallecito más a este trabajo que distinga un poco el gris del suelo con el gris del cielo, lo que sería el cielo. Entonces acá me gustaría aclarar un poquito, o sea, que no quede tan plano, ponerle un poco de gracia. Entonces quisiera aclarar un poquitito ese gris. Voy a agarrar negro y blanco, entonces. Un poquitito de gel. No hacer bordes precisos también ayuda a desjerarquizar formas. Con lo cual, si yo acá trabajo no respetando tanto el borde de la montaña, sé que se va a diluir un poco esa presencia. ¿Cómo van?
Van a decir algo por el chat. Bueno, ¿cómo fue hasta acá? Sé que es un ejercicio que requiere mucha práctica, la veganina, pero miren qué diferencia, miren cómo resalta ese amarillo sobre ese gris. Hay varias estrategias acá que se pueden traspolar. ¿Qué significa traspolar? Que se pueden usar con otras combinaciones de color. Por ejemplo, acá, sosteniendo el gris de fondo, en vez de amarillo puede ser un naranja, puede ser un frío también, un azul, y buscar cómo construir los pasos que sigue siguiendo este trabajo. Si yo elijo naranja en vez del amarillo, el complementario es el azul, puedo trabajar las sombras con azul, miren qué lindo que queda, y las sombras proyectadas con azul mezclados con el color del fondo. Todo eso va como garantizando que ciertos pasitos se cumplan. Y puedo probar esta misma paleta
esta misma estrategia de construcción de paleta con otras cosas. Pienso, por ejemplo, en un objeto, en una naturaleza muerta, no en un cuerpo. ¿Qué pasaría si yo hago un modelo vivo con esta propuesta de paleta? Bueno, yo les voy a subir toda esta información mañana y espero los ejercicios también los voy a corregir, o si hacen el taller en diferido, quedan 2 meses más todavía para hacerlo en el momento que puedan. Sé que ayer hay algunos, creo que Victoria, subieron los ejercicios, bueno, esos que se subieron ayer los voy a corregir la semana que viene, que ya además voy a estar un poco más liberada. Y sigue disponible todo el grupo, todo lo que necesiten para comentar, consultar, eso está abierto para que lo hagan. A partir de abril yo hago el taller anual el Club de Color y Composición anual. Siempre las personas que cursan conmigo tienen un valor especial en los siguientes talleres, así que todos ustedes van a estar contemplados. Mañana o pasado, que ya le doy un cierre a esto y puedo ocuparme del otro, les mando esa información también para que la tengan presente, si les gustó, si tienen ganas de seguir, eso, bueno, hay una consideración especial y si lo quieren compartir es ideal. Y bueno, yo hasta acá llego con mi propuesta y bueno, siempre con la intención de que las haga crecer y conocer sus producciones a futuro, que algunos me las van mandando, que siempre algo de esto se va como filtrando, un poco inconsciente y otro poco conscientemente, ¿no? Nada, el arte tiene mucho de misterioso también, hay que confiar en el misterio. Bueno, así que me voy a despedir y les deseo un muy buen comienzo de año y gracias por haber estado estos 4 miércoles acá. Gracias, María. Y Gracias, espero verte Mar. pronto. Muchas gracias. Chao, gracias. Vamos a ver, Elena, sí. Vamos a ver. Chao, Chao, hasta gracias a luego. todos. Chao.